Pero antes de comenzar, quiero orar y dedicar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de conocerte como mi papi. Gracias Señor por también ser mi Salvador, ser mi Rey, mi amigo, mi jefe, mi dueño. Gracias Señor por ser la luz en este mundo tan oscuro. Gracias Señor por liberar nuestros corazones de las cadenas del pecado y la maldad. Gracias porque tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro reposo y que tenemos Señor la esperanza de la vida eterna. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y que todos Señor pueden poner atención, que todos Señor pueden escuchar sin distracciones y que podamos, Señor, salir diferente en cómo hemos entrado a este lugar, este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, algo para saber, más que todo, antes de comenzar este mensaje, para entender el peso de lo que vamos a estudiar, es importante entender que ninguna persona aquí puede confiar en sus pensamientos. Todos los días tú y yo tenemos pensamientos, sentimos diferentes emociones y tomamos decisiones, pero muchas veces en base de nuestra propia perspectiva en lugar de escuchar y vivir según las Escrituras. Yo puedo hablar con ustedes todo el día sobre hábitos malos que tenemos, que sabemos que Dios tiene que cambiar. Cada uno de nosotros tenemos hábitos malos, ¿sí o no? Levanta la mano. ¿Ok? Y Dios quiere ver estos cambios en nuestras vidas. Pero otra vez, hablando sobre la necesidad de cambiar los hábitos malos, podemos pasar todo el día y todo el tiempo va a ser en vano. Pero si hablamos sobre los pensamientos, eso sí va a tener fruto de verdad. Porque primero son los pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra mente, que creemos automáticamente, y esos pensamientos que normalmente no son la verdad de Dios, nos lleva a sentir cosas negativas o equivocadas y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones son hábitos. Y hay cosas que tú y yo hemos hecho por muchos años, vemos que son cosas incorrectas, ¿sí o no? La forma de hablar. Tal vez tú tienes un hábito malo de mirar el tele muy noche y dormir con el tele encendida. Tal vez tú tienes una forma de hablar de que es un hábito malo, que tú sabes las palabras que tú usas o a veces tus actitudes no son correctas, pero son hábitos que ustedes han tenido por años y que tanto tiempo ha pasado que tú piensas que esos hábitos ya son normales y que nada va a cambiar esos hábitos. Cuando todo regresa a los pensamientos que tú y yo tenemos, pensamientos que hemos aprendido del mundo, del diablo o la carne, de nosotros mismos. Y eso significa de la familia, los amigos, contactos, compañeros en la clase o compañeros en el trabajo. Y poco a poco creemos que es la verdad. Y esos pensamientos que normalmente son equivocados es lo que más causa depresión y desánimo en nuestras vidas. Y más desánimo, más probablemente decisiones malas. Un ejemplo de mi vida personal. Por el hecho que mi papá nos abandonó como muy joven, que yo era niño, yo luché por años con mentiras en mi cabeza que Dios también va a abandonarme un día. Renovando mi mente por medio de la palabra, Dios usando muchas circunstancias para mostrarme que aunque mi propio papá me ha abandonado, que Dios, mi papi celestial, jamás iba a abandonarme. Pero los pensamientos nos lastiman más que podemos imaginar. Eso es lo que produce casi la mayoría de todo el desánimo en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero tocar hoy. Y la razón principalmente que luchamos con los pensamientos que nos lleva al desánimo
es porque no creemos o no entendimos, tal vez no hemos escuchado sobre la soberanía de Dios. Eso significa que casi toda, la mayoría de los pensamientos, la razón que tenemos tanto desánimo a veces en nuestras vidas es por falta de entender o creer activamente en la soberanía de Dios. ¿Y qué significa la soberanía de Dios? Es el control y autoridad absoluta de Dios sobre toda su creación. Nada está afuera del poder, presencia ni control de Dios. Dios está en control total de cada célula de nuestros cuerpos, de cada cosa que pasa en las naciones, los políticos, presidentes, dictadores, todo está bajo la soberanía de Dios. Más que yo entiendo eso, más gozo y paz y estabilidad que voy a tener en mi vida. Por personas que han tenido problemas de salud, una vida muy inestable que su salud ha provocado. Y la persona puede llegar a momentos de mucha autocompasión, mucha tristeza, porque su vida es inestable, porque su salud ha estado inestable. Como mi hermana, casi toda su vida, muy inestable con su salud. Pero en cambio, cuando la persona se enfoca en la soberanía de Dios, ya eso produce la estabilidad en la cabeza, en el corazón y aún afecta la salud. Nosotros sabemos que los hechos son fáciles para entender, que todo el estrés, los pensamientos, lo que pasa por nuestra cabeza, afecta nuestra salud directamente, ¿sí o no? Si una mujer está estresada porque se preocupa por sus niños, todo el estrés se pone aquí en los hombros, ¿sí o no? En todos los años traduciendo por médicos, yo he traducido las mujeres diciendo al doctor que tengo mucho dolor en los hombros, mucho estrés. En todos los años traduciendo, en ningún momento un hombre se quejó sobre eso. Porque cada quien es diferente. Pero aún para los hombres, todos los sentimientos malos afectan aún la salud de ellos también. Entonces, todo lo que pasa en la cabeza nos lleva a la dirección correcta o la dirección equivocada. Por ejemplo, R.C. Sproul dijo una vez, la mayoría de los cristianos saludan a la soberanía de Dios, pero creen en la soberanía del hombre. Y el padre de la iglesia, otro padre de la iglesia, Dr. Martyn Lloyd-Jones, dijo, ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que estás escuchando a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo? Significa tomar la palabra de Dios y decir la verdad a mí mismo. Porque si no, automáticamente yo voy a decirme a mí mismo la verdad o la mentira. Mentira. Regresando a mujeres, ¿cuántas mujeres han sido súper delgadas físicamente, pero están diciéndoles a ellas mismas todos los días que soy gorda? Y terminan en anorexia y después se suicidan. O como una muchacha en el instituto bíblico, ella murió de anorexia. Porque no hubo suficiente potasio para mantener su corazón y ella murió de un infarto cardíaco. Tenía como 19 años. Toda la vida ella creyendo, y era súper delgada, creyendo que ella era gorda. En la funeraria la mamá dio testimonio y ella confesó que ella misma toda la vida luchaba con anorexia. Otra vez, todos los años las mentiras en la cabeza, aunque la mujer puede verse en el espejo que es una mentira, ella cree sus mismos pensamientos. Para igual el hombre lucha en las mismas áreas, que yo soy un fracaso, que nunca voy a tener el éxito, que mi papá nunca me aceptó. Entonces, igual Dios nunca va a aceptarme. Y él crece toda su vida pensando que Dios no me ama porque mi papá no me amaba. La gente en la escuela no me aceptaron ellos, entonces igual Dios no me acepta. Entonces un ciclo, ¿cómo se llama? Negativo. Y que eso afecta nuestras vidas todos los días. ¿Cuántos de ustedes que han pasado los últimos 2 años estudiando la Biblia aquí, ustedes son creyentes nuevos, la mayoría de ustedes,
¿Cuántos de ustedes todavía hasta hoy viven más por los pensamientos que ocurren cada segundo en tu cabeza más que este mismo libro? Y yo supongo que la mayoría de ustedes pueden escuchar un mensaje y participar en un servicio que te anima mucho. Ustedes regresan a la casa y dicen, wow, qué bueno, gloria a Dios por el servicio, me siento tan animado. Pero ya en la noche un poco de preocupaciones sobre la semana. Ya lunes en la mañana ya no estás pensando nada en la verdad de Dios. Estás pensando en todas las preocupaciones como siempre, las mismas por los últimos 20 años. Entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no tiene el impacto en tu vida como tú anhelas ver lo que Dios quiere más ver en tu vida. Entonces este mensaje es claro para que ustedes entiendan cuál es el plan de Dios para mi vida. Y lo encontramos en 1 Reyes 18, capítulo 18. Para los que son nuevos en la fe, tal vez ustedes no han leído esta historia, pero Elías es uno de los profetas más poderosos en toda la historia de Israel. Desde Moisés no hubo un profeta más poderoso que Elías. Este hombre tiene poder increíble por la mano de Dios. Ahora, en este momento, Israel y Judá están en la situación, tal vez la enfermedad espiritual, lo peor que había existido en Israel. Están en el punto más bajo en su historia. Hay 450 profetas falsos, profetas de Baal, que están totalmente en contra de Elías, totalmente en contra de Jehová. Están viviendo en apostasía y ahora Elías está confrontándoles en el monte Carmelo. Él hace una competencia entre el Dios de Baal y el Dios de Jehová. Entonces él les dice a ellos, construyan los altares, pon los animales y yo voy a hacer igual. Excepto la diferencia es que Elías hizo el mandado de echar ¿qué? Agua encima del sacrificio. Y más baldes de agua para que estaba lleno de agua por completo. Y por horas los profetas de Baal estaban gritando a Baal para enviar fuego y para el sacrificio. Y pasaron horas y no pasó. Hasta que comenzaron a cortarles a ellos mismos. Y dice el texto que el sangre estaba derramada por todos lados. Porque Baal no estaba escuchando, por supuesto, porque es un Dios falso. Elías hace una oración pequeña. Dios envía fuego del cielo y consume el animal, el altar, las piedras, hasta el agua. Consumió el fuego de Dios. En este momento, todo Israel miró el poder del Dios verdadero en contra del Dios falso. Y Elías mandó a Israel matar los 450 profetas falsos. Y después de eso, no paró. Eso era un clímax en la vida de Elías. Inmediatamente él escuchó aguas profundas. Recuerden que en este momento en Israel no había llovido por años. Estaban pasando el tiempo de hambrunamiento, se llama, ¿no? De hambruno. Sin agua por tanto tiempo, y él escucha por fe el sonido de agua. Y él subió más alto en la montaña para orar con su siervo, y le pregunta a su siervo, ¿qué es lo que tú ves en el cielo? En este momento Elías tenía su cabeza abajo, su cabeza dentro de sus piernas, orando, una posición muy rara de oración, ¿no? Pero estaba orando. No había lluvia, nada, ningún nube. De repente el siervo dijo que hay una nube el tamaño de la mano de un hombre en el cielo. Y eso fue todo lo que Elías necesitaba escuchar. Él le dijo a él y al rey Ahab de que prepárate, la lluvia fuerte viene en camino. Ustedes ven, aunque eso no es parte del mensaje principal, ustedes ven la fe de este hombre. Él miró, ustedes pueden imaginar una nube el tamaño de la mano de un hombre en el cielo, tan chiquito. No había otra nube, no había una oscuridad, nada. Pero él miró eso y oró 7 veces enviando al siervo. Cuando él, el séptimo vez,
miró esta nube, él comenzó a... Eso está en versículo 44. Finalmente, la séptima vez, un sirviente le dijo, vi una pequeña nube como el del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no la lluvia te tendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con un cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Entonces ustedes pueden imaginar el poder sobrenatural de Elías de correr más rápido que el carro o carrito más rápido en toda la nación. Era del rey. Y su rapidez corriendo como hombre era más rápido que cualquier otro hombre que en la historia de la humanidad. Él era un superhéroe de verdad, ¿sí o no? Todos estos detalles ustedes necesitan saber por lo que viene en camino, ¿ok? Es súper importante estos detalles. Es increíble el poder de Dios por medio de Elías. Que él tenía poder sobrenatural. Ya miramos lo que viene en camino. Capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, probablemente la mujer más malvada en toda la historia de la humanidad, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses que hiaran e incluso me matan si mañana a esta hora yo no te ha matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bersabé, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego surgió a solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ese es un punto de depresión, de mucho desánimo para Elías. En todo su ministerio, eso era el punto más bajo. Después, escuchan, el momento más alto. El clímax en el ministerio de Elías, matando a estos 450 profetas malos que estaban guiando a Israel hacia el infierno. Él les mató a todos ellos y él está ahora diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Todos ellos fracasaron para comenzar una reforma nacional de Israel, Judá, también soy fracaso. Ya mejor que yo me muero. Nosotros podemos criticarlo a él fácilmente, ¿sí o no? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas cosas poderosas Dios hizo por medio de este hombre? Ustedes pueden imaginar, orando una pequeña oración 7 veces, ya la tierra está hundida con agua. Y tú acabas de correr más rápido que un caballo y un carrito. Y tú acabas de mostrar y ver la gloria de Dios enviando fuego del cielo. Y ahora, por causa de una mujer, él está con deseos para suicidarse. Es lo que increíble son las mentiras y las tácticas de Satanás. Porque todo Israel y Judá tenían miedo de Elías en este momento. Si él pudo haber matado 450 hombres, ¿por qué él tiene miedo de una mujer? Y la verdad es porque Jezabel, es lo interesante, observando el texto, ¿por qué Jezabel envió un mensajero si ella realmente quería matarlo? Ella le hubiera hecho ahí mismo. Hubiera intentado matarlo, ¿sí o no? Pero ella misma, por su propio miedo, envió un mensajero. El mensajero llevó una mentira a Elías. Y en este momento de matar tantos hombres y estar alrededor de tanto peligro en el monte Carmelo, ¿por qué Elías no tenía miedo? Él tenía coraje para cumplir la voluntad de Dios. Ahora él está en pánico, corriendo
por su vida hacia el desierto. Entonces, la maldad de esta mujer, él sabía por muchos años. Eso era su área débil en la vida. Como cada uno de nosotros tenemos una área débil en nosotros, ¿sí o no? Eso era el punto clave donde Satanás llegó para atacarlo. Y él llegó en el momento más bajo en su ministerio. Él quería salir todo, tirando la toalla, diciendo ya basta. Mis padres fracasaron, yo también voy a fracasar. ¿Cuántos de ustedes han recibido esta mentira en la cabeza? Mis padres se divorciaron, también yo voy a ser igual. Mi padre era un fracaso, un alcohólico, yo también voy a ser alcohólico. Toda mi familia, nadie le buscaba a Dios, nadie se arrepintió por sus pecados, yo igual probablemente voy a terminar igual. Todos esos pensamientos pasan por nuestra cabeza todos los días, minuto por minuto, segundo por segundo a veces, y nosotros aceptamos esos pensamientos como de verdad, porque son de nuestras propias cabezas, amén. Entonces, la pregunta fácil es lo siguiente: tú y yo podemos confiar en lo que entra y sale de nuestra cabeza. Pregunta número 2. Tú y yo podemos confiar en las emociones que esos pensamientos provocan. Para nada. La única cosa que yo y tú podemos creer es lo que esta palabra me enseña. Menos que yo confío en mí mismo, mis pensamientos, mi corazón, más que yo voy a leer la palabra de Dios. Amén. Y más estudiado, más educación, más maestrías, más que yo vivo en un mundo académico como acá, como Bozeman, más probable o menos probable yo voy a confiar en mis pensamientos. Más, porque tengo más educación, ¿no? Soy más inteligente. Y eso, Satanás se burla de la persona inteligente. Porque sabe fácil enviar mentiras a este tipo de persona. Entonces, por esa razón, si yo confío en mí mismo, mi educación, mi familia, mi personalidad, yo no voy a estudiar la Biblia mucho, muy poco. Porque ya sé cómo manejar la vida. Yo sé cuáles son los pensamientos correctos y incorrectos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, yo he pensado que mis pensamientos sobre alguien o una situación o lo que Dios está haciendo, yo he estado totalmente equivocado? ¿Y ustedes han experimentado lo mismo? Levanta la mano. ¿Sí? Por el hecho que son nuestros propios pensamientos, nuestra naturaleza es siempre escuchar lo que otros de confianza o lo que está en nuestra cabeza. Lo que eso nos enseña, nosotros tenemos la tendencia automáticamente para creer. Entonces, lo que aprendimos de la vida de Elías son dos cosas. Número 1, la soberanía de Dios que controla a todo. Y 2, la palabra de Dios siempre es cumplida. O siempre es cumplida. Número 1, la soberanía de Dios en toda la vida. Y 2, la palabra de Dios siempre está cumplida. Nosotros acabamos de hablar, cantar sobre el descanso en Dios, amén. Acabamos de cantar eso. Ahora, eso es lo que Elías no hizo. Número 1, descansa en el carácter inmutable de Dios. Eso es lo vertical. Dios no cambia, eso significa inmutable. El mundo cambia, las circunstancias, tus pensamientos, emociones, todo eso cambia, pero Dios nunca cambia. Eso es lo que Elías se le olvidó. 2, descansa en el gobierno de Dios sobre toda la humanidad. Eso es ambas cosas, vertical y horizontal. Descansa en el gobierno de Dios sobre toda la humanidad. Dios está en control absoluto de todos los gobernantes del mundo, ¿sí o no? Nadie está en control excepto Dios. 3, descansa en la voluntad divina de Dios para tu vida. Es lo horizontal. Y eso es lo que vamos a ver. Precisamente cuál era la voluntad de Dios en la vida de Elías. Esas 3 áreas podemos descansar. Pero si no entendimos sobre la soberanía de Dios, si no creemos activamente
nosotros vamos a ser las personas más inestables en el mundo. Mira, entre el hombre y la mujer, ¿quién es más inestable? La mujer, emocionalmente. Todo comienza con los pensamientos. Y si los pensamientos no son según la palabra de Dios, las emociones van a llevar a la mujer por todos lados. Cuando una mujer habla y habla mucho, ella habla para expresar sus pensamientos, ¿sí o no? Aquí es el peligro. Cuando alguien habla mucho, de repente comienza a creer las palabras que ella está hablando. ¿Me explico o no? Cuando la mujer habla mucho y inventa cosas por pura emoción o experiencia, ella comienza a creer sus mismas palabras. Ustedes han escuchado de mí en otras prédicas. La mujer habla, ¿cuántas palabras diario? 30,000. El hombre, 12,000. Ahora, ¿quién tiene más pensamientos? La mujer. ¿Por qué es difícil para mujer tocar el piano de concierto? Y que casi siempre son hombres. Porque los hombres pueden concentrarse en una sola cosa. Pero esa mujer que está tocando el piano también está pensando en sus niños. Y los pensamientos están volando por todos lados. Mi hijo tiene su ropa suficiente, tal vez no comió suficiente, tal vez su tos yo tengo que dar medicamento y sus pensamientos están flotando por todos lados. Cuando el hombre va al trabajo, solamente va a hacer su trabajo en punto. Piensa en cómo cumplir su trabajo. Pero en este caso de Elías, él no tiene esta tendencia como mujer, pero muestra si un hombre tan piadoso, tan poderoso por Dios, cayó en esta trampa de Satanás, mucho más probable que tú y yo podemos caer en esta trampa, ¿sí o no? Poniendo todo el enfoque en los fracasos de sus antepasados y todos los apostasías en Israel, todos que básicamente dijeron, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero servir a Jehová, yo quiero servir a esos dioses. Yo rechazo por completo a Jehová. Él puso el enfoque en los ¿quién? Los de apostasía, en lugar del enfoque, lo que vamos a ver muy poco, en muy poco tiempo, en lugar de poner el enfoque en la soberanía de Dios. Y eso causó fracaso en su vida. No se concentre en el fracaso espiritual y la desesperación de los demás, porque no hay fruto en eso. Por ejemplo, si ustedes leen un libro de un misionero famoso que entregó su vida por Cristo, mucho fruto, porque él puso su enfoque en la soberanía de Dios o ella, ese libro te anima mucho, ¿sí o no? Pero si tú te enfoques de familiares, amigos o otras iglesias que fracasan, que no le sirven a Cristo como tú haces, eso siempre produce fruto malo en tu vida, porque no hay fruto bueno en ellos. La pregunta fácil es lo siguiente: ¿por qué entonces tú siempre estás concentrándose en los de fracaso en lugar de los exitosos? Pero naturalmente nuestro ser interior automáticamente va para noticias buenas o va para noticias malas. Automáticamente nuestro ser interior va para noticias malas. Un ejemplo fácil. Si tú haces una obra grande, tú tenías que hablar en frente de 500 personas, tienes que cumplir un proyecto grande y varias personas te dan cumplidos después del evento. ¡Buen trabajo! ¡Wow! Eso fue muy bien, fue de mucha bendición lo que hiciste. Gloria a Dios que salió exitoso. Pero si una persona llega, entre 20, una persona llega para criticar el evento, por el resto del día y el resto de la semana, tú vas a pensar en qué. ¿En los 20 personas que te dieron cumplidos o la una persona que te criticó?
la una persona que te criticó. Muestra la debilidad de nuestra carne. 450 hombres ya que no existían. Malos. Esos hombres eran malos. Y más bien matar a Elías. Elías les mató a ellos. Dios dándole a él la victoria 100%. Una sola mujer y él quería morir. Entonces, otra vez, podemos criticarlo fácilmente, pero ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? La lluvia llegó, él estaba en un momento de depresión, después de ser utilizado tan poderoso del Señor. Y aquí es lo práctico, porque siempre en la vida cristiana, Dios, escuchan hermanos, Dios siempre trabaja en dos áreas, ¿ok? Dos áreas. En una manera sobrenatural y una manera práctica, ¿ok? Si podemos decirlo. Una manera sobrenatural y una manera práctica. Y eso es lo que miramos. Él envió un ángel para dar comida a Elías. Él era tan débil que el ángel tenía que tocarlo. Lo tocó. Hizo un pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Ustedes pueden imaginar que este pan horneado era un pan súper rico porque fue hecho por ángeles. Impresionante, ¿no? Él durmió de nuevo. El ángel regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco contrario. El viaje que tienes por delante sería demasiado para ti. Versículo 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¡Wow! Entonces tenemos las dos cosas. El parte práctico, tenía que comer, comida buena, y el parte sobrenatural, Dios usó la comida que él comió por 40 días, dándole energía y fuerza. Ahora, eso pasó en aquellos momentos. ¿Eso pasa hoy en día o no? Dios hace cosas sobrenaturales, pero también nos llama a tomar pasos prácticos, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces que yo he explicado que nuestro tanque de gas en Nicaragua debería ser acabado en una fecha exacta? Y luego pasó un mes más de gas, de combustible, no combustible, gas para la cocina. ¿Cuántas veces eso pasó a nosotros? No había explicación. Tuvimos que hacer nuestra parte, hacer todas las cosas prácticas, pero también Dios trabaja de manera sobrenatural hoy en día. No hay diferencia entre el tiempo de Elías y hoy. A veces más escondido para no distraernos, pero pensando, si Elías fue distraído, mucho más nosotros, porque él miró cosas tan poderosas pasando enfrente de sus ojos y él fue distraído. Mucho más nosotros. ¿Qué es el punto? Elías puso enfoque en los milagros en lugar de la soberanía de Dios. Y en el fin, por no enfocarse en la soberanía de Dios, él llegó a fracaso espiritual. En este tiempo de pandemia y todo el caos político está en este país, en los países donde ustedes nacieron, ustedes tienen dos opciones. Poner el enfoque en la incertidumbre y el caos, o poner el enfoque en el control absoluto de la autoridad y la presencia de Dios. Esas son las dos opciones. Uno va a llevarte a tener pensamientos muy feos y provocar emociones muy negativas y terminar con mucho desánimo y hasta depresión. Número 2. Tiene la opción de enfocarse en el control absoluto de Dios sobre toda la creación, y esos pensamientos va a poner una estabilidad en tu corazón, en tus pensamientos y tus decisiones. Yo no puedo tomar esa decisión por ustedes. Es una decisión personal de cada uno de ustedes. Pero la certidumbre que existe está permitido por Dios mismo, amén. El mundo está en un caos porque Dios está permitiéndolo por un propósito específico. Número 2, concéntrese en el poder y la gloria de Dios para mantener su remanente sufriente en todo el mundo.
1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las excelencias de aquel que nos llama de las tinieblas a su luz maravillosa. Ahora, después que Elías está en su punto más bajo, ¿qué es lo que pasa? El Señor le habla a Elías. Esa es la historia famosa de Elías en la cueva. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ok? Vamos a leerlo, versículo 10. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran... Escuchen por favor la autocompasión de Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Eso era la verdad o una mentira? Pura mentira. Por estar en un momento tan bajo de desánimo, depresión, él fácilmente, ¿qué? Escuchó mentiras. Cuando tú estás alegre, contento en Cristo y una mentira llega a tu cabeza, es fácil para poner el escudo de la fe y decir, no, eso es una mentira del diablo. Ya resuelta el problema. Fácil cuando estamos felices en Cristo, todo anda bien en nuestras vidas. Pero cuando todo anda mal, cuando estamos huyendo por miedo, estamos en depresión y desánimo, es fácil creer mentira del diablo. Si Elías, un hombre tan poderoso, un hombre piadoso, creó mentiras, igual nosotros vamos a tener más tendencia. Vamos a buscar más las mentiras acá. Sabemos adelante en la historia la verdad, pero aquí la mentira es que mató a cada uno de tus profetas. ¿Es verdad o mentira? Mató que los malos, mató todos los profetas de Dios. ¿Es la verdad o una mentira? Es mentira. Elías es quien está hablando. Elías mismo es profeta de Dios, ¿sí o no? ¿Él está vivo o muerto? Pero aquí dice el texto. Él dice cada uno. Pero el hecho que él está vivo, ni siquiera él se dio cuenta que él estaba hablando de una tontería. Ustedes entienden el impacto, la importancia de entender lo que está pasando. Dice también otra mentira. Ellos me buscan para matarme. ¿Fueron ellos o fue una sola mujer? Eva hizo lo mismo en el huerto, mintió. Dijo, Dios dijo que no podemos tocar el fruto. Dios nunca dijo que no puedes tocar, no puedes comer el fruto. Ella mintió el diablo y Adán no dijo nada. Elías estaba diciendo mentiras. ¿Ustedes realmente creen que después él mató 450 hombres, que cualquier persona en Israel o Judá va a querer matar a Elías? ¿O todos van a huir de Elías? Ellos miraron el poder de Dios de una manera tan sobrenatural que estas cosas pasaron en el tiempo de Moisés, pero no por cientos de años. Algo así pasó hasta ahora. Entonces, con algo tan grande sobrenatural, todo el mundo tiene miedo de Elías, pero él tenía miedo de una mujer. Él, en el momento de desesperación, de pánico, creó un montón de mentiras y él quería morir. ¿Cuántos de nosotros, en momentos de depresión y pánico, comenzamos a creer mentiras? Tal vez es difícil, cuando uno tiene problemas de salud en un cónyuge, un familiar, es un shock, da pánico. Pero nada da pánico de creer muchas mentiras cuando uno de sus hijos está en una crisis de salud. Eso provoca un pánico en el padre que alguien que no es padre nunca va a entender. En esos momentos de pánico, padres, ¿qué tipo de pensamientos entran en su cabeza? Pensamientos horribles, de todo tipo.
y Satanás comienza a atacar con fuerza. Y el sentido común ya no hay. La persona simplemente, el padre, mamá, está en pánico. Elías estaba en pánico. Él sabía sobre la maldad de Jezabel y él corrió hacia el desierto. Dios habla con él en la cueva. Él no está respondiendo la verdad, pero es interesante. Dios no le regaña a él por sus mentiras. Escucha lo que Dios hace. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó en un viento fuerte y impetuoso, azotó la montaña. La fragata que fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado en el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces la pregunta, ¿no? Y él volvió a responder, 2 veces, la segunda vez las mentiras. Escuchan, he servido con un gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme y a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asal para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra que Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquier que me escapa de Asal, Jehú lo matará. Y los que escapan de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preferiré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Entonces, Dios apoyó la autocompasión de Elías. Y cuando estamos en depresión, cuando estamos en desánimo, queremos la compasión de todos los demás alrededor de nosotros. Ah, pobrecito, tú has sufrido tanto, tú has sido fiel y a los demás en la iglesia no son fieles. Tú sirves más limpiando los baños y en Petriques sirviendo. Y mira todo lo que tú estás sufriendo. Y eso es lo que queremos escuchar porque en el fin la autocompasión nos hace sentir bien, amén. Nos hace sentir rico. El orgullo te eleva. Pobrecito yo soy el único en toda la tierra que ha sido fiel. A todos los demás están muertos o te han rechazado, excepto yo. Puras mentiras. Dios va en la cara de Elías. Hay 7,000 más que no han bajado la rodilla a Baal. Totalmente regañando a Elías por su mentira y la mentira en la cabeza. Hasta ese regaño de Dios, Elías sabía que era mentira en su cabeza. O él creó que era la verdad. Creó que era la verdad, igual como tú y yo. Cuando un pensamiento de Satanás o de la carne entra en nuestra cabeza, sin menos de un segundo, después queda este pensamiento malo. Por un día, fuerza, ¿no? Después este pensamiento malo queda por una semana, ya mucho más fuerza. Ya después un mes, más fuerza. Ya después 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ya tú crees que este pensamiento malo que llegó hace 15, 20 años, ya es doctrina fuerte para ti que es la verdad, cuando todo era una mentira. Interesante, los pentecostales buscan por la tormenta, el fuego, el terremoto, ¿sí o no? Casi todos los pentecostales buscan por eso. Quieren ver manifestaciones en el servicio. Quieren ver algo para que no tienen que caminar por fe. Pero Dios habló con una voz suave y dijo la verdad a Elías y le dio instrucciones a él. Entonces Dios quedó
alimentando la autocompasión de él, o Dios le dijo, súbete y cumple los mandamientos que yo estoy entregando. Dios nunca va a apoyar nuestra autocompasión. Pobrecito yo. Mi familia me rechaza, mi familia no me ama, yo soy el más fiel, el más recto en mi familia, entre mis amigos, aún en la iglesia, y nadie me da el crédito que yo merezco. Y nosotros pensamos que Dios va a venir doblar la esquina y que Dios va a entrar, Dios va a hablar y apoyar nuestras mentiras y apoyar nuestra autocompasión. Ah, pobrecito. Sí, tú has sufrido más que cualquiera en la iglesia. Tú eres una excepción, tú eres más piadoso que a los demás. En este momento el orgullo y autocompasión de Elías era un poco grande, amén. De repente cuando Dios le dijo, hay 7,000 que yo he escogido, que yo he guardado, eso, ¡pum!, rompió el globo de orgullo y autocompasión de Elías. Todo el enfoque era en él y no era en la soberanía de Dios. Y no estoy criticándolo, porque yo haría algo peor, creo, en la situación de Elías, conociéndome a mí un poco. En toda la apostasía de Israel, como los Estados Unidos, la mayoría le odia a Dios ahora en este país. Hay un grupo, pero 7,000 en comparación de los millones de Israel y Judá, es un grupo muy chiquito, ¿sí, amén? ¿Sí o no? Pero si hablamos de un hombre, en comparación de 7,000, wow, 7,000 es mucha gente, amén. Entonces hay 7,000 más que eso alrededor del mundo sufriendo por Cristo. Por eso, dice en 1 Pedro 2:9 lo que yo leí, de que hay una nación santa alrededor del mundo, y 2 Pedro 2:9, entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la tentación y mantener a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Quién nos guarda y nos proteja? Dios. Entonces, vamos a tomar una decisión. Vamos a enfocarnos en los que fracasan, las iglesias malas, los cristianos falsos que no tienen fruto de verdad. O vamos a enfocarnos en la soberanía de Dios, que Dios siempre va a enviar su remanente y va a proteger su remanente. Amén. Eso es un gran consuelo a nuestros corazones. Esta iglesia, ¿cómo crecer esta iglesia? No depende de nosotros. Depende en Cristo quien va a enviar el remanente. La gente que Él quiere, no la gente que nosotros queremos. Eso significa que no tenemos que hacer nada. Solamente nos sentamos en la silla y esperar. No, porque mira lo que Dios hizo con Elías. Tienes que hacer tal y tal cosa. Ya. Dios nunca le alimentó su autocompasión. Igual en la vida de Job. Job perdió todo y dijo, aunque Dios me mata, yo confío en Él. Aunque Dios me mata, como ha matado a toda mi familia, yo confío en Él. Ese le da la confianza en enfrentar cualquier cosa en este mundo, sabiendo que el hombre no está en control, Dios está en control. Los diputados de los Estados Unidos o de México o de Honduras, de China, de Rusia, ninguno de ellos está en control. Dios está en control absoluto. Su poder infinito, su presencia por todo el universo, nada de eso nunca jamás va a cambiar. Ese es mi consuelo. Ese es el consuelo tuyo. De tomar la decisión de no confiar en mis pensamientos, no confiar, mujeres especialmente, en las emociones que ustedes se sienten. Porque el corazón engañoso, perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Es simplemente confiando en lo que dice esta palabra de Dios. Y cuando alguien se siente es la palabra clave, ¿no? Que Dios me ha abandonado. Yo amo a Dios, pero yo no puedo escuchar ni sentir la presencia de Dios. Tal vez Dios me ha abandonado. La persona tiene que correr hacia la palabra de Dios y decir, no importa lo que siento, no importa lo que pienso, Dios dice que jamás va a abandonarme. Entonces yo creo en lo que este libro me enseña, no en lo que a los demás dicen, no en lo que mi propia cabeza, mis propios pensamientos, mis propias emociones me dicen. Yo creo únicamente en la palabra de Dios. Como dice Spurgeon, la soberanía de Dios.
cuando atraviesas una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que apoyas tu cabeza. Voy a leerlo de nuevo. Cuando atraviesas una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que apoyas tu cabeza. Ahora, ¿eso te anima, te consuela o no? Eso es lo que da estabilidad a una persona o a una iglesia. Cuando hay chisme en una iglesia, cuando las personas están diciendo cosas que son mentiras porque las mentiras entran en su propia cabeza, después la persona piensa que es la verdad, después llama a otras personas de la iglesia para contar las mentiras en su propia cabeza. La iglesia no está bien de salud espiritual porque las personas están viviendo por medio de mentiras y chisme en lugar de la palabra de Dios, la soberanía de Dios. Entonces, cuando creemos mentiras sobre Dios y sobre su creación, estamos blasfemiándole a Dios, ¿sí o no? Estamos blasfemiando su soberanía. Él eligió los 7,000, Él protegió a los 7,000. Y Dios trabaja de manera práctica y sobrenatural en nuestras vidas. Ustedes recuerdan en el libro de Nehemías una muralla enorme que ellos cuando estaban bajo amenaza de ser atacados por los enemigos, agarraron su herramienta en un lado y su espada en la otra. Comenzaron a trabajar de nuevo y reconstruyeron la muralla en un milagro 52 días. La área práctica tenía que trabajar duro y usar la espada para protegerse, amén. Igual nuestra espada, la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo es posible reconstruir la muralla de Jerusalén en 52 días? Imposible, excepto que Dios hizo algo sobrenatural, amén. Entonces, Dios le mandó a Elías para hacer y cumplir las tareas, cumplir su misión, construye mi reino. Y Elías era obediente y Dios le sacó de su depresión, de su estado de fracaso emocional y llegó a sentir la satisfacción de nuevo. Estoy sirviendo al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuántos de ustedes, es tiempo para ser honesto, cuántos de ustedes han luchado con autocompasión y desánimo? Levanta la mano. ¿Ok? Yo también. Y nosotros esperamos por el desánimo o muchas veces el desánimo llega así de un solo. Malas noticias, circunstancias difíciles, una discusión fuerte en el matrimonio, de repente el desánimo está consumiéndote. En este momento, yo estoy súper tentado a creer muchas mentiras del diablo o de mí mismo. Y yo tengo que tomar una decisión. En este instante, yo no voy a creer en lo que está en mi cabeza en este momento. Yo voy a llegar a la palabra de Dios y creer en lo que este libro me enseña. Ese es un acto de disciplina y un acto de carácter, ¿sí o no? No todos los domingos tú quieres llegar a la iglesia, ¿sí o no? Sean honestos. Correcto. Yo soy el pastor de la iglesia, a veces yo siento así. Si yo he sentido así los domingos, ustedes también van a sentirse así. Por los ataques, por no dormir bien, por mucho peso, mucha depresión, muchos conflictos o pruebas, tribulaciones. Uno no se siente con mucha fuerza para llegar a la iglesia. Pero tú llegas a la iglesia, ¿para qué? Para cumplir la palabra de Dios y someterse bajo su soberanía. No porque tú te sientes ánimo. El ánimo viene después de obedecer la palabra de Dios. Amén. Eso es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Yo voy a llegar y ser fiel a la Iglesia Bíblica Petra porque voy a cumplir la misión y someterme bajo la señoría de Cristo. No depende de mis emociones. Y eso es el secreto de tener éxito de verdad en la vida. Entonces, ¿en qué medida se ve afectada su vida diaria por malos hábitos, patrones que reflejan un pensamiento erróneo, en lugar de permitir que la palabra de Dios dicte sus pensamientos, hábitos, emociones y decisiones? La razón, otra vez, hombres y mujeres, que el chisme o diciendo mentiras a uno al otro por ignorancia es tan peligrosa, es porque quita el enfoque de la soberanía de Dios en la iglesia de Cristo Jesús.
Hombres o mujeres, porque pasa con hombres también. Cuando ustedes están hablando por teléfono, ¿ok? Mujeres especialmente, o Facebook, o textos, ustedes confían en lo que realmente están escribiendo o están diciendo. Cuando alguien envía un mensaje por Facebook o un texto, un llamado, realmente cree de verdad en lo que esta persona está diciéndote. No está alineado con la palabra de Dios, yo tengo que rechazarlo inmediatamente, porque si no pone una semilla en mi cabeza que va a lastimarme, luego voy a lastimar mi familia y la iglesia. Entonces, mujeres, por esta razón yo quiero que ustedes hablen menos y los hombres hablan más. Porque es necesario que los hombres estudien la palabra de Dios también junto con las mujeres, pero que los hombres dicen la verdad y no quedan callados como Adán en el huerto. Eva dijo la verdad, una mentira, y Adán no le corrigió a ella. Elías dijo 2 veces mentiras y Dios le corrigió a él con la verdad. Esta iglesia no puede tener éxito si nosotros, como un cuerpo entero, si no estamos sometiéndonos bajo la soberanía de Dios. Él está en control absoluto de nuestras vidas. Hay miles de razones cómo o por qué ustedes han llegado a vivir en los Estados Unidos, en particular a Bozeman, Montana, ¿sí o no? Pero en todas esas razones, ¿quién era soberano de controlar cada decisión que ustedes tomaron para llegar aquí? Circunstancias, contactos, oportunidades, momentos que Dios proveyó para que tú pudiste vivir ahora, en este momento, en este lugar y ser parte de esta iglesia. Todo era la soberanía de Dios, ¿sí o no? Si no fue por la soberanía de Dios llevándoles a ustedes a esta iglesia, ustedes hubieran recibido a Cristo. Ustedes dicen que no. Ustedes nunca estuvieron parte de esta iglesia. Esta iglesia no hubiera existido. Todo por la soberanía de Dios, Dios llamándote por nombre para ser parte de esta iglesia. Eso debe dar mucho consuelo a sus corazones en este momento. Todo depende en Dios, amén. Pero pastor, ¿qué es lo que depende en mí? Porque yo tengo que ser responsable, yo tengo que tener disciplina. Por supuesto que sí, pero yo tengo disciplina, tomo los pasos de fe con pura confianza que Dios es soberano y que Él es quien está guiando todo. Toda esta pandemia, Dios lo ha hecho. Todas las cosas que pasan en la economía aquí, Dios está atrás. Todo lo que pasa con nuestra salud es bajo el control de Dios. Mira, lo que pasó con mi hermana es un milagro. Este escaneo, fácilmente yo pensé que si Dios no contesta las oraciones, el escaneo va a salir muy mal. Y Dios era misericordioso, o estuvo misericordioso en esa situación. El escaneo salió bien y ustedes no saben, pero después de 3 años, el tumor bajo su brazo, el cirujano dice que yo quiero sacarlo. Después de 3 años. Lo que pensábamos que el cirujano no quería por el peligro, mira cómo Dios trabaja. El cirujano puso la cita para el 20 de agosto, quitar el tumor de mi hermana. Aquí es impresionante cómo Dios trabaja. Después de 3 años casi de ella llevando esta carga, este tumor, sin saber cuántos meses ella va a tener de vida. El cirujano dice, va a tomar 10 minutos para sacarlo. 10 minutos, algo que ella está pensando que puede matarme en cuestión de semanas o meses, y el cirujano dice, va a tomar 10 minutos. Entonces, todo bajo la soberanía de Dios, amén. Y ellos la semana pasada vendieron su casa en un día, para poder llegar a Bozeman. Ellos han buscado y buscado, loco, tomando pasos de fe para encontrar una casa aquí, y nada todavía. Pero el 20 es la cirugía, luego tiene que salir su casa
como el 7 de septiembre, algo así. Y no tiene a dónde va. Pero están tomando pasos de fe. Y yo quiero animarles a orar por ellos también, amén. Para que ellos puedan encontrar la casa que Dios quiere para ellos aquí. Porque sin la oración no va a pasar, ustedes saben, con el mercado aquí.